Bueno, autoridades de Jalisco han informado este día que los restos hallados en bolsas en la colonia El Mirador de Zapopan, Jalisco, fueron identificados como los jóvenes que trabajaban en un call center y que fueron reportados como desaparecidos el 22 de mayo. El reporte completo de todo ello lo tiene nuestra querida Mayeli Mariscales, nuestra corresponsal en Jalisco, allá en Guadalajara. Mayeli, ahora sí creo que podemos ir cerrando la parte que corresponde estrictamente al forense, pero ahora viene, y pienso yo, la gran investigación, Mayeli. ¿Qué hace un call center de esta naturaleza y cómo tiene tiempos compartidos o cómo se echó a andar y nadie se dio cuenta? Es lo que uno se pregunta. Adelante, querida Mayeli, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Exactamente, ya el día de hoy por parte de la Fiscalía del Estado se confirma que lamentablemente parte de estos restos que fueron encontrados en el barranco en la colonia Mirador Escondido en el municipio de Zapopan corresponde ya de acuerdo con los exámenes genéticos a estas 8 personas que estaban desaparecidas y que coincidían, como bien mencionas, en el centro de trabajo, una empresa con supuestas actividades de call center. Y ya fueron notificadas las familias de Jesús Alfredo, Arturo, Itzel Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Mayra Karina, Sandra Nalí y Juan Antonio. Y en las próximas horas se les estará entregando los restos, además de que la Fiscalía del Estado continúa trabajando en este punto, y es que, el barranco tiene una profundidad de 40 metros, todavía continúan extrayendo algunas bolsas hasta el corte del pasado viernes, decía el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, que sumaban ya 50 bolsas con estos restos, y también tendrán que procesarlos y definir la cantidad de víctimas que se localizan en este lugar. Y como dices, el siguiente paso también, que hay que recordar, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está siguiendo la pista a algunas empresas con operaciones vinculadas también al crimen organizado, que tienen que ver con cárteles de droga principalmente. Se está investigando también a esta empresa y también por parte del gobierno federal con delitos de defraudación fiscal. Bueno, Mayelis, gracias. Vamos a entrarle ahorita, como sabes, al tema. Te mandamos un saludo. Gracias, Mayeli. Muy buenas noches para todos. Bueno, estamos con Rubén Ortega, quien es integrante del Observatorio de Análisis en Materia de Seguridad y Justicia de la UDG. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias que estás con nosotros, Rubén. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por tomar en cuenta nuestros comentarios. Aquí estamos a la orden. Bueno, con tantas cosas que han pasado últimamente en la UDG, pero bueno, entremos a otra parte del asunto. A ver, déjame hacerte como algunas preguntas que yo creo que todos nos hacemos. ¿Cómo pudieron haber sido integrados estos jóvenes a este call center? ¿Cómo es que nadie se daba cuenta de este call center? Este call center que además empezaba a tener repercusiones por algunas presuntas ilegalidades. Y a tal grado que de repente, no sé, Rubén, me da la impresión de que los familiares ni siquiera sabían en qué trabajaban sus hijos o algo parecido, ¿no? A ver, una mirada general, ¿cómo ves, Rubén? Lo general es, primeramente, si el gobierno no está poniendo atención a lo que está ocurriendo en su territorio, si el gobierno no está poniendo cuidado con lo que está ocurriendo en su jurisdicción y competencia, pues el gobierno está fallando y a la vez se hace cómplice en este caso. Por eso yo siempre he dicho que este gobierno tiene una fiscalía con una ineficacia, una ineficiencia y una inoperancia que raya en un 99.7% de impunidad, mi estimado Javier. Y si lo conjugamos con la coordinación que debería de hacer con la federación y con el municipio, conforme al artículo 21 constitucional, pues estamos con un gobierno descoordinado frente al crimen organizado, que es tan sencillo para ellos levantar estas casas, estas fincas, para usarse como un call center y que las personas sean llamadas a un trabajo que les da un proyecto de vida. Estamos hablando de personal que manejaba, cuando menos, ser bilingüe, con personal que estaba capacitado profesionalmente y que de alguna forma estaban operando sin ninguna restricción de tipo administrativo. No tenían una base, un anuncio para
para que ahí se supiera, como lo marca el propio Código de Comercio, la Ley de Sociedades Mercantiles, deban de manejarse todo este tipo de centros. Luego, en Jalisco, pues tú sabes cómo estamos con la crisis de desaparecidos, con la crisis de homicidios, con la crisis de fosas forenses, y que todo esto hace, de fosas clandestinas, que todo esto hace una crisis del Instituto de Ciencias Forenses, y por ende nos está dando una respuesta de inseguridad, de percepción de inseguridad, aunque el gobierno del estado por todos los medios trate de maquillar y de mencionar estas cosas. La delincuencia opera día con día en distintos flancos, en distintos frentes. Los escuchamos desde que hay balaceras al norte, que hay balaceras en los Altos de Jalisco, que hay balaceras, que hay quema de vehículos en los territorios de Jalisco, y que todos los días desaparecen jóvenes en nuestro estado. Oye, Rubén, a ver, yo te plantearía, porque además, ¿sabes qué? No sé si te dio la impresión que incluso desde el gobierno federal, desde las mañanas, lo que acabaron haciendo fue en una ocasión casi que presentar a los muchachos como, o jóvenes, revictimizados, ¿no? O sea, eran víctimas y los revictimizaron, casi los pusieron con fotografías de Se Busca, ¿no? Así es, Javier. Adelante, adelante. Así es, en Jalisco tal parece que la forma de responder es haciendo criminalización de las víctimas. Lo hemos visto en distintos momentos en donde a los que son víctimas, a los desaparecidos y a sus familiares se les investiga como si fueran los delincuentes, y las primeras versiones, la primera información que sacan desde el gobierno del estado, desde la fiscalía o de la coordinación de seguridad, es criminalizarlos, es decir, que andaban en trabajos de delincuencia, es decir, que en este caso, que ellos andaban trabajando en una serie de acciones ilícitas relacionadas con cuestión inmobiliaria, y esto lo único que provoca y lo único que hace es que se dé una revictimización a las víctimas indirectas, que son los familiares, y una victimización a quien ya perdió la vida, porque ni eso siquiera brindan como seguridad. En Jalisco, hoy ya con las pruebas de ADN, nos informan que en efecto se trata de estos 8 personas levantadas, sacadas por la fuerza, desaparecidos del call center, y que han perdido ya la vida. Primero desaparecidos, por eso yo manejo esos 4 rubros: desaparecidos, homicidios y crisis forense en fosas clandestinas. Fosas que en Jalisco encuentras en apartamentos, en casas de la periferia, de la zona metropolitana, y que han marcado un terror en nuestro estado. Imagínate, 45 bolsas, en otro caso en Tlajomulco 100 bolsas, y revictimizar a estos jóvenes creo que no se vale. Creo que es una forma muy mezquina desde el gobierno de tratar a las familias, de tratar a quienes debes de primero encontrar, luego identificar, y ya posteriormente, como lo dijo la madre de uno de ellos, primero entréganos, y si los hayas con vida, júzgalos, y cuando los juzgues y tengas una sentencia condenatoria, pues entonces criminalízalos. Sí, sí, fue brutal, porque además esto vino también desde la Ciudad de México, Rubén, ¿no? Que también por ahí se daban un quién vive. Déjame plantearte, ¿qué hipótesis tienes, si es que has podido trabajarla? Porque entiendo que el asunto está todavía muy empezando, ¿no? Como a empezar a desentrañarse. ¿Qué hipótesis tienes de lo que pudo haber pasado? ¿Hay alguna hipótesis de qué pudo haber pasado? Bueno, pues si las personas de alguna forma son señaladas por alguien, no son protegidas en un estado en donde desaparecen 100 personas y no se hace justicia, ni hay seguridad para 99, vamos a hablar en cientos, para 99 personas,
no hay seguridad, para 99 personas no hay procuración de justicia, para 99 personas no hay administración de justicia. Entonces, lo que pudo haber pasado es esto, que el factor criminógeno existente con esta impunidad, con esta inoperancia de las dependencias que tienen que ver con ello, pues llevan al crimen a que si se enteran de algo, si simple y llanamente podemos pensar en alguna otra cosa, que alguien del crimen organizado no haya estado de acuerdo con que existieran estos call centers. Sí. Ya han dicho que incluso eran de un personaje de algún cartel, pero son ideas, son meras especulaciones. Sí. Pero supongamos que a alguien hayan afectado del crimen organizado y que estos se hubieran vengado con estos 8 integrantes. Imaginemos que estos 8 integrantes se hayan enterado de que era en realidad un centro que estaba operando para delinquir, para lavar dinero, etcétera, y que, bueno, la manera de callarlos fue esta de desmembrarlos, levantarlos, desmembrarlos, aventarlos en bolsas, creando el terror urbano que existe ya en la zona metropolitana de Guadalajara. Estas líneas de investigación todas llevan hacia el crimen organizado. Es obvio que un solo personaje, un delincuente aislado, no podría operar con tanta estructura como para realizar ni el transporte, ni el embolsar, ni transitar con tanta inmunidad prácticamente en el estado de Jalisco y en cualquier otro estado. Y también la Guardia Nacional, como lo dices, si bien desde la Federación no están cumpliendo, ¿de qué caso tiene que tengamos 10,000, 8,000 guardias nacionales en Jalisco si no sirven para nada, si no asustan a nadie, si no imponen la seguridad, no contienen al crimen? Y estas líneas de investigación pues nos van a llevar seguramente a la hipótesis de que, como a muchos jóvenes en Jalisco que han desaparecido, hay una cifra de 14,000 y tantos reconocida por el Estado. Hay una cifra de hace 2 años de 16,000 que fue rasurada, y que todo esto nos lleva precisamente a mencionar que el crimen organizado, como no se le castiga, no se les enjuicia, no se les procesa, pues lo más sencillo para ellos es desaparecer a las personas. Sí, pues. y el Estado desaparecer a los desaparecidos, desde la Federación, el Estado e incluidos los municipios, ¿no? Porque ni siquiera hablan de esto los municipios, porque están metidos en campañas o están metidos en cuestiones vanas, como ocurrió en el 4, 5 y 6, cuando levantaron a unos manifestantes, estudiantes y profesores, en lo que se llamó el halconazo tapatío en el 2020, cuando mataron a Giovanni, policías a golpes en Ixtlahuacán de los Membrillos. Entonces, este tipo de operaciones que desaparecen a los desaparecidos, lo único que hace es que el crimen tenga mayor factor criminógeno para realizar estas acciones, Javier. Te mando un gran saludo, Rubén. Muchas gracias. Muchos saludos allá a la universidad, a la UDG. Gracias, Javier. Hasta luego. Buenas noches a todo el teleauditorio y todo el auditorio. Gracias a ti. Bueno, fíjese, hoy también ha circulado un video que seguramente lo pudo usted ver en las redes. Originalmente yo lo vi en el periódico El País, en donde claramente se ve la acción de los soldados en contra de un grupo de delincuentes. Los delincuentes están armados, pero los bajan de la camioneta en la que vienen, que se impactó contra un muro, y ahí pasan una serie de cosas muy confusas. Y una de ellas es que se alcanza a apreciar que les disparan. Y no solamente les disparan, sino que tratan de quitarles hasta las huellas con las armas, de cómo los detuvieron, etcétera. Que esto merece una respuesta inmediata de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Fiscalía de Tamaulipas originalmente dijo que se debía haber ido a un enfrentamiento de soldados con la delincuencia organizada, en donde los 5 integrantes de la delincuencia organizada habían muerto en el enfrentamiento. En nadie de los soldados había aparecido herido o algo parecido.
Sin embargo, el propio video muestra que no hay manera, no hay manera ahí. Un intercambio no lo hubo. Ahí hubo una persecución, chocaron contra el muro y ahí todo indica los ultimaron. Yo creo que la Secretaría de Defensa Nacional tendrá que decirnos pronto exactamente eso, porque la hipótesis de que se defendieron o hubo un intercambio de balazos, le diría, en el video no se muestra absolutamente nada. Que haya pasado eso, no se vio.